Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. En este momento vamos a continuar hablando acerca de Jacob y de su familia. Ya vimos cómo fue que Jacob se casó con Lea, con Raquel, y también tuvo a las mm, esclavas Silpa y Bila, que eran esclavas de Lea y Raquel, y también se las dieron por mujer a Jacob. Vamos a comenzar ahora a hablar o a ver lo que la Biblia dice acerca de la forma en que Jacob fue teniendo sus hijos. Y ahí vamos a encontrar revelado en la palabra de Dios las luchas que había entre las hermanas, por lo tanto, las luchas que tenía Jacob en su hogar, en en su propia familia, con sus propias esposas, con sus propios hijos. Así que vamos a leer Génesis 29 y vamos a comenzar con el versículo 31 en adelante. Dice, el Señor vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Aquí vemos de entrada, cuando Jacob estaba formando su familia, que él despreciaba, desatendía a Lea. Y Dios ve la situación que tiene Lea, que es menospreciada, porque Jacob amaba a Raquel, pero no a Lea. Pero Raquel era estéril. Y entonces dice en el versículo 32, y Lea concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, ahora mi esposo me amará. Esta declaración presenta el punto hasta donde este antagonismo entre Lea y Raquel había llegado. No solamente que era menospreciada, sino que ella sentía aflicción, estaba afligida. Y de acuerdo con el relato bíblico que escribe Moisés, porque Moisés escribió el Génesis, dice que Dios vio lo que pasaba con Lea y concibió y tuvo un hijo y le llamó Rubén. Y la razón que pone Lea para ponerle el nombre a Rubén es el Señor ha mirado mi aflicción. Versículo 33. Y Lea concibió otra vez y tuvo otro hijo y dijo, por cuanto el Señor oyó que yo era menospreciada, me ha dado a este también. O sea, ella vuelve a decir, este hijo que había tenido le puso Simeón. Y ella lo llamó así porque dice que el Señor vio que era menospreciada. Así que por ser menospreciada, de acuerdo con la expresión de Lea, Dios le había dado dos hijos, Rubén y Simeón. Entonces, dice versículo 34, y otra vez concibió Lea y tuvo un hijo y exclamó, esta vez mi esposo se unirá conmigo, porque le he dado tres hijos y lo llamó Leví. La lucha era porque cada mujer quería que su esposo estuviera con ella y no con la otra. O sea, un hombre que tiene dos mujeres menospreciaba a una, atendía a otra, pero la menospreciada comenzó a tener hijos y la que no era estéril. También versículo
35, y concibió otra vez y tuvo otro varón y dijo, esta vez alabaré al Señor, y lo llamó Judá. Ahora, Lea, el nombre que le pone a Judá era porque ella alababa a Dios por la manera en que Dios la bendecía dándole hijos. Por la otra parte, vamos a ver lo que está pasando con Raquel. Génesis capítulo 30. Cuando Raquel vio que no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana. Y aquí vemos cómo en el conflicto familiar entró esta otra fase de las luchas entre los seres humanos. Había menosprecio, había desprecio, había abandono. Ahora había envidia porque Raquel, que aunque era la amada, no tenía hijos. Entonces tuvo envidia de su hermana y dijo eh, Raquel a Jacob, o Raquel le decía a Jacob, dame hijos o me muero. Así que en la lucha ya había, la contienda creció tanto que Raquel decía a Jacob, dame hijos si no me muero, ya deseaba la muerte. Eso era la vida que se vivía en la tienda de Jacob. Una vez más, aunque aquí no era un engaño, era el fruto del engaño. Estaba pagando lo que había hecho, estaba sufriendo por lo que había hecho, porque él también fue engañado y por el engaño que Labán, su suegro, hizo con él, estaba Jacob en esta aflicción. La reacción de Jacob, Génesis 32, y Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob se enfrenta a Raquel y le dice, yo no te impedí el fruto de tu vientre, fue Dios el que impidió el fruto de tu vientre, o sea, tú eres estéril no por causa mía, sino porque Dios te hizo así o permitió que fuera así. Eso es el aspecto de la lucha que se está pasando. Entonces, cuando Raquel ve esa situación, vuelve a lo que dije en el tema anterior. Raquel le dijo a Jacob, bueno, aquí tienes a Bila, tómala por mujer. Y Jacob se unió a Bila y Bila concibió y dio a Raquel, porque Raquel era la dueña, era la ama. Bila era la esclava, era la sierva. Y entonces Raquel dijo, Dios me hizo justicia, oyó mi voz y me dio un hijo, por eso lo llamó Dan. Y aquí eh, vemos otra vez la contienda y la lucha de los seres humanos por causa del pecado. Porque por causa del pecado llegó al mundo las luchas y los conflictos que hubo, y el menosprecio de la mujer, y el menosprecio de la libertad del ser humano, porque Dios creó al ser humano libre, pero cuando entró el pecado, el ser humano dejó de ser libre y fue esclavo. Y Raquel toma a su esclava en una cosa como el matrimonio, la da por mujer a su marido. Ya Jacob tenía 3 hijos y entonces Raquel dice, Dios me hizo justicia, porque es la lucha que ella tiene con su hermana, es la lucha que está en esa familia. También sucede que el diablo estaba tratando de destruir a esa familia, porque esta familia estaba siendo víctima de la lucha entre el bien y el mal. Y cuando alguien se acerca a Dios para seguir a Dios,
el diablo trata de impedir. Jacob trataba de seguir a Dios, el diablo trataba de impedirlo, pero más aún, Jacob era el hombre que tenía el pacto con Dios. Y el pacto de Dios señalaba que de Jacob vendría las escrituras y vendría también el Mesías. Y esa era la lucha que estaba sucediendo. Humanamente, Raquel se siente dueña del niño, le pone el nombre, le pone Dan, dice, Dios me hizo justicia, pero yo pienso, la madre, la madre no era en este caso Vila y no tenía ni siquiera derecho de ponerle el nombre a su hijo, solamente era la concubina de Jacob y no tenía derecho a nada. A tal extremo llega el pecado como sumerge a la humanidad en un mundo sin justicia, sin sentimiento, un mundo malo, porque eso es lo que produce el pecado. Y eso es lo que estaba pasando en esta familia. Entonces, eh, dijo Raquel, versículo 8, he tenido una gran lucha con mi hermana, y he vencido, porque ella devolvió, ya vida, siguió siendo esposa o mujer de Jacob y había vuelto a concebir. Y entonces ahora concibió a Neftalí, que Raquel le pone un Neftalí porque dice, he luchado con mi hermana y he vencido. Es el ambiente de lucha entre las hermanas. Yo quiero eh, hacer un, un análisis en este momento. Si Raquel y la hermana, hijas de papá y mamá, hermanas, tenían este pleito por causa de su marido, ya vemos la cantidad de hijos que tenía Jacob con con las dos mujeres hasta este momento, Lea y la esclava de Raquel. Pero esos muchachos que venían creciendo y veían esa contienda en esa familia, ¿serían felices? ¿O dentro de ellos también había contienda? Los hijos de Lea se sentían a la par con los hijos de la esclava o pensaban que los hijos de la esclava eran inferiores. Entonces, hasta este momento en esta familia tenemos el siguiente cuadro. Jacob con tres mujeres, padre de hijos con dos de las tres mujeres, la otra mujer pidiéndole, exigiéndole tener hijos. Los hijos que crecen, unos menosprecian al otro. Las hermanas que estaban juntas están en contienda la una con la otra. La esclava que es dada por mujer a Jacob, ¿en qué esfera entraba? Ahora estaba en una esfera superior a su ama, porque la dueña no daba hijos y ella sí. Había conflictos. Era un hogar que no era hogar, era un lugar de conflictos. Esto fue fruto también del engaño. Entonces, dice el versículo 9, al ver Lea y había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Silpa y la dio a Jacob por mujer. Ahora tiene Jacob una mujer más, la cuarta. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, una vez más, la dueña es la que se adueña del hijo de la esclava. Y dijo, vino la aventura, y lo llamó Gat.
Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y lo llamó Aser. Sí que esta es la familia que hasta el momento tenemos, la familia de la cual vendría la nación de Israel, porque cada hijo de estos era el padre de una tribu de las tribus que conformaban el pueblo de Israel. Y aquí se presenta otro aspecto en esta lucha que vamos a tratar en el próximo tema, no en este debemos terminar aquí con Aser, el hijo de Silpa, la esclava de Lea, y Lea diciendo que era dichosa, era bienaventurada porque Dios le había dado a través de la esclava otros, otro hijo más para Jacob. Pero, ¿qué diferencia tan grande entre la experiencia de esta familia a la experiencia de Dios cuando creó a Adán y a Eva? De la armonía, la paz y el amor que reinaban cuando el pecado no había entrado, a la lucha que había presente en este momento. Y Dios había hecho un plan para rescatar a la humanidad. Y ese plan era que el Hijo de Él vendría a salvar a la humanidad, pero vendría a una nación. Sería parte ese Hijo de un país, de una nación, que eran los israelitas, los descendientes de Jacob, y la experiencia que se estaba teniendo en la familia de Jacob es esta desgracia que hemos estado mirando aquí con los hijos de Jacob y las cuatro mujeres, aunque todavía a esta altura Raquel no había tenido hijos. Y así se refleja la realidad del mundo de pecado en que nosotros vivimos, la lucha entre el bien y el mal. Gracias a Dios, toda esta lucha terminará con el triunfo del plan de la redención, porque Jesús vino, hizo su obra, venció y volverá otra vez para que sus hijos estén con Él para siempre y para que el mal y el pecado no existan más. Hasta aquí llegamos con este tema. Continuaremos en el próximo esta historia. Si crees que este tema puede ayudar a otros, compártelos para que también sean beneficiados. Y nos vemos en el próximo tema.